si hago así, no ven, ¿no? Sí se Sí, ve, veamos. doctora. Así se ve, ya. Sí, doctora. Porque la vez pasada no se veía, por eso. Ya, ocultar, ya. Entonces, miren, hoy día vamos a hablar lo último que nos faltó de la clase pasada, que fue acromegalia. Eh, la clase que lo vimos la vez pasada fue todo lo que era hipófisis. Entonces, todos los, todos los temas de hipófisis pues han sido bastante pesaditos. Entonces, esto ya es más ligerito. Miren, vamos a ver la acromegalia. La acromegalia y el gigantismo son dos cosas que hay una pequeña diferencia. La acromegalia y el gigantismo ambos son tumores productores de hormona de crecimiento. Generalmente la acromegalia y el gigantismo, la causa más frecuente es un tumor de hipófisis productor de hormona de crecimiento. Hay otras causas, ¿no? Pero esas son muy raras. Y generalmente es por un adenoma hipoficiario, como les estaba comentando, un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento. Acromegalia es en el adulto, gigantismo es en el niño. Acromegalia es como el adulto ya cerró sus cartílagos de crecimiento, el paciente crece a lo ancho, ¿no? En cambio, en el gigantismo, el paciente, como todavía no ha cerrado sus cartílagos porque es en un paciente niño y adolescente, entonces crecen a lo alto, ¿ya? Ahora, el diagnóstico de acromegalia no es que de hoy para mañana haces cambios, es un diagnóstico que va precedido aproximadamente 10 años atrás por o enfermedad. ¿Qué enfermedades se pueden asociar? Que eso vamos a ver. Diabetes, problemas de hígado, litiasis biliar, hígado graso, muchos problemas metabólicos, hipotiroidismo también se puede asociar. Entonces, 10, ¿qué pasó? ¿Qué se cae? Lo voy a poner acá. Entonces, 10 años atrás, o sea, más o menos, empieza el crecimiento del tumor y la producción hormonal y progresivamente empiezan los cambios. ¿Qué cambios son los que notan los pacientes de primera instancia y que no le dan importancia? Por ejemplo, mucho antes de que haya el cambio en lo que es la mandíbula, que es algo muy, el prognatismo, mucho antes de eso, el paciente le crecen las extremidades acrales, o sea, manos, pies, pues acromegalia. ¿Y qué es lo que ocurre? Si el paciente usa anillo, que eso es una pregunta clásica, anillo o reloj, le preguntas, ¿el anillo no le aprieta? Sí, que ya no me queda el anillo o no me queda el reloj. O el calzado, ¿cuánto calzaba antes? 40. ¿Y ahora cuánto calza? 43. ¿Y no le parece raro que le haya crecido el pie 3 tallas en un año o en varios años? Porque ya no te debería crecer el pie cuando eres adulto, ¿no? Por ejemplo, esos son detallitos. Ahora, los adenomas hipoficiarios son responsables del 15% de los tumores craneales. ¿Y se acuerdan que la vez pasada el tumor funcionante más frecuente era el prolactinoma? Ese era el más frecuente. Pero también hay un grupo de tumores que no son funcionantes. Los adenomas funcionantes y no funcionantes. No funcionantes que no producen nada, solamente crecen y estorban. Y los funcionantes son los que producen hormonas. Los adenomas somatotropos son de origen monoclonal y se desarrollan a partir de cambios genéticos. La hormona liberadora de hormona de crecimiento y la somatostatina hipotalámica y paracrina, y al igual que otros factores de crecimiento, facilitan la expansión de las células somatotropas tumorales. Y más del 90% de los pacientes con acromegalia presentan un adenoma hipoficiario benigno monoclonal, rodeado de tejido hipoficiario no hiperplásico. O sea, es más que todo lo que es el tumor, en los tumores de hipófisis vas a encontrar varias cosas, ¿no? Esto es en el hallazgo de anatomía patológica, pero una de las cosas muy características es que el adenoma de hipófisis productor de hormona de crecimiento suele ser un macroadenoma. Difícil que sea un microadenoma. Eso es bien importante. Acromegalia crece todo y también el tumor es grande. Es un macroadenoma. Los adenomas densamente granulados crecen lentamente y se presentan mayores de 50. Los escasamente granulados crecen más rápidamente y se presentan en pacientes más jóvenes. Y este dato es muy importante, que eso sí les voy a preguntar. Alrededor del 25% de los adenomas secretores de hormona de crecimiento cosecretan prolactina. O sea, a la par, ese tumor te va a aumentar va a producir a la par prolactina. Y también, ¿y por qué te va a producir prolactina? Lógicamente porque las células
productoras de prolactina van a crecer, ¿no? Y van a producir junto con la hormona de crecimiento. Eso es uno. Segundo, porque también tienen que darse cuenta que si es un macroadenoma, como habíamos hablado en las clases anteriores, macroadenoma, el tumor es grande y puede llegar a comprimir el tallo hipoficiario. Y si se acuerdan del dibujito, cuando se comprime el tallo hipoficiario, aumenta la producción de prolactina. ¿Por qué? Porque el inhibidor no llega, ¿ya? No llega a la hipófisis. Entonces, para que vean que también, ¿y por qué es importante este dato? Este dato es importante porque es para tratamiento. Ahora, ¿cómo voy a saber si secreta prolactina? Bueno, se puede saber en el caso de las mujeres si hay secreción láctea, con los valores de prolactina, eso también, con eso tú te ubicas, pero también cuando hacen la anatomía patológica del tumor, ven que si secretaba solo hormona de crecimiento o solo o prolactina con hormona de crecimiento. Los adenomas hipoficiarios que se desarrollan en niños antes de completar el crecimiento provocan gigantismo. El gigantismo hipoficiario es muy raro, ¿no? Acá en esta serie que menciona esta bibliografía, solo el 0.6% presenta gigantismo. O sea, ahora, ¿en quién sospechas gigantismo? Pues acá en Perú es recontra fácil porque la mayoría de niños son bajitos. O sea, en el Perú no somos de tener una talla muy alta. Entonces, un niño que es demasiado alto llama la atención y a veces sí me los mandan a consulta. Hay niños que sí, de plano sí son, sí, no tienen nada de gigantismo. Yo solamente he visto gigantismo una vez y cuando estaba en el internado, o sea, para que vean cuánto tiempo no veo gigantismo hipoficiario. Ahora, ¿quién tiene más, un ejemplo clásico de gigantismo hipoficiario? Recontra conocido Margarito Machacuay, que ya se murió. Él tenía un caso de gigantismo hipoficiario. Ellos son los que llegan a grandes alturas. O sea, tienen más de 2 metros, ¿no? Depende también de la edad de presentación. Ahora, más del 70% de los adenomas somatotropos son macroadenomas al diagnóstico. Y el carcinoma de célula somatotropa es raro. La secreción ectópica de hormona de crecimiento es excepcional. O sea, que un tumor, por ejemplo, en pulmón, en riñón o en cualquier parte, produzca hormona de crecimiento, es bien raro. Los síndromes familiares de acromegalia son muchísimo más raros. La producción excesiva de hormona liberadora, de hormona de crecimiento, de origen central hipotalámico, o sea, producido generalmente por gangliositomas o periférico, puede dar hiperplasia de las células somatótropas y acromegalia. Pero en sí, si ustedes tienen un paciente con estigmas de acromegalia, con un hábito acromegálico, lo más probable es que sea un tumor de la hipófisis. No hay más. Y si es un tumor, un macroadenoma, que comprime el tallo hipoficiario, también podemos esperar que al ser un macroadenoma produzca hemianopsia porque puede invadir el quiasma óptico. También eso se ve. Ahora, la acromegalia es una enfermedad de origen insidioso porque es el retraso en el diagnóstico es de 8 a 10 años y las manifestaciones clínicas de cada paciente también dependen de las concentraciones de hormona de crecimiento e IGF-1. La edad, el tamaño del tumor, lógicamente, y el retraso del diagnóstico. Yo les comento, hace años, que cuando yo trabajo en el Hospital Grau, ya van a ser 11 años que trabajo ahí, y en sería pues en mi segundo año trabajando ahí en Grau, vino un señor, entró a mi consulta, le digo, sí, señor, me dice, y lo miré, y lo primero que le dije, señor, usted viene para su referencia para la acromegalia, así de frente, nomás le dije, usted viene para su referencia para acromegalia, ¿no? Y me dice, no, vengo porque soy diabético. Era joven, tenía unos 35 años y era diabético, pero tenía toda la cara de un acromegálico. Entonces, lo que, lo que dije, ay señor, no lo sé, Rick, pero sí se ve muy acromegálico, señor. Entonces le pedí sus exámenes en Almenara, ¿no? Porque no teníamos hormona de crecimiento. Le pedí las pruebas, que ahora van a ver qué pruebas se hacen, y de verdad era acromegálico. Él había estado recibiendo varios años en el Hospital Grau, había estado recibiendo su tratamiento de diabetes, varios años. Y recién, cuando ya justo la primera vez que pasa conmigo, ahí me doy cuenta que era acromegálico. No critico a mis colegas que lo vieron antes, sino que yo me fui a México a hacer neuroendocrino, pues entonces ahí pues ahí vi más acromegálicos, ¿no?
Entonces este paciente era acromegálico y ya lo mandé al Menara y ahí le perdí el rastro, ¿no? Entonces, también yo también cuando trabajé en la policía conocí a uno de mis ahijados de la Policía Nacional y uno de ellos un día me dice, doctora, quería verla porque no me siento bien. Entonces, cuando viene a verse conmigo, yo que lo conocía de alumno, lo veo y le dije, uy, pero ¿qué te ha pasado? Estaba con todas las manifestaciones físicas de una acromegalia. Entonces, también para hacerle diagnóstico, todo eso. Entonces, para que vean que la acromegalia puede pasar, incluso para los ojos de los colegas, puede pasar desapercibido porque no han visto mucho, pero sí un dato importante de la diabetes. Eso es algo que casi todos los pacientes con acromegalia tienen. Si no tienen diabetes, tienen intolerancia a la glucosa. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, las manifestaciones clínicas, ¿no? Obviamente, si un paciente tiene mianopsia, se va a espantar y al toque va a ir al médico, pero ¿cuánto tiempo ha pasado sin diagnóstico? ¿Ya? Y justamente ese paciente que les comento, le pregunté, señor, ¿y usted usa anillos? No. Le digo, señor, y le vi sus manos, pues eran unas manazas, ¿no? Que te dan un cachetadón, imagínate cómo puedes quedar. Pero le pregunté de los zapatos, le dije, ¿se ha cambiado de talla de zapatos? Y me dice, ah, sí. Y me dijo eso, yo antes calzaba 42, ahora ya no encuentro zapato en mi talla. Entonces, y una de las cosas que sí es útil para sacarte la duda es pides que te enseñe el DNI, la foto del DNI. El DNI se cambia cada 8 años justamente. Y la foto del DNI no coincidía en nada con la cara del paciente. Entonces, eso también te ayuda, las fotos antiguas, el DNI en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué manifestación? Me están escuchando, ¿no? Porque me siento un poco rara hablando sola. Sí, la Sí se escuchamos, escucha, doctora. Ok. Te escucho. Ya, entonces seguimos nomás. Ya. Entonces, manifestaciones clínicas de la acromegalia. Vamos a ver. Por compresión del adenoma hipoficiario, cefalea, que yo ya les dije que en el cráneo, cuando ustedes han hecho cráneo y han abierto un cráneo en anatomía, ustedes han visto que todo es tan perfecto el cráneo, los huequitos, todo eso, que encaja todo perfecto como un rompecabezas. Entonces, cuando hay un tumor, algo que crece fuera, que ocupa espacio, lógicamente va a haber cefalea. Defectos campimétricos, la hemianopsia por el tumor grande, hiperprolactinemia. ¿Qué síntomas da la hiperprolactinemia? Bueno, dolor de cabeza cuando está acompañado de un adenoma. También puede dar galactorrea en las mujeres, principalmente hipogonadismo en varón y mujer. Entonces ahí ya tienen por dónde mirar. Compresión del tallo hipoficiario, lógicamente. Hipopituitarismo. Si es un tumor muy grande, invasivo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también que se van a alterar otros ejes. Principalmente el eje tiroideo es uno que se suele acompañar con la acromegalia. Entonces puede haber hipotiroidismo y acromegalia. Y generalmente se empiezan a tratar por el hipotiroidismo y no por la acromegalia, o como en este caso que les comenté, por la diabetes, ¿no? Y puede acompañarse también hipotiroidismo, hipogonadismo, hipocortisolismo, ¿por qué? Porque se comprime el tallo hipoficiario y por compresión también se dañan las células alrededor del tumor y puede haber hipotiroidismo secundario, hipogonadismo secundario, hipocortisolismo secundario, o sea, por daño de la hipófisis. Ahora, a nivel sistémico, ¿qué vamos a encontrar con el exceso de hormona de crecimiento? Y obviamente el IGF-1, ¿no? Que el IGF-1 es el mediador, la hormona por la cual a nivel periférico se producen los cambios. Vamos a ver visceromegalias, o sea, va a haber hepatomegalia, cardiomegalia, ¿no? Cambios cutáneos y de partes blandas. ¿Qué cambios cutáneos? Piel más gruesa, piel grasosa, ¿no? Engrosamiento de las partes acras, engrosamiento cutáneo, hipertrofia de tejidos blandos, hiperhidrosis, eso es una sudoración excesiva, y vamos a encontrar papilomas cutáneos, o sea, acrocordones, lunarcitos de carne y acantosis nigricans por la resistencia a la insulina que acompaña el, eh, el exceso de hormona de crecimiento de IGF-1. También a nivel cardiovascular, esta sí es la parte más, digamos, complicada del asunto, porque realmente la mortalidad en un paciente con acromegalia es alta y la mortalidad está asociada a los problemas cardiovasculares. Entonces vamos a tener una hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, arritmias, hipertensión, miocardiopatías.
Y a nivel metabólico vamos a tener la intolerancia a la glucosa, la diabetes y la resistencia a la insulina, que a su vez la diabetes mellitus, la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina son eh, condiciones que aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, son condiciones que multiplican tu riesgo de infartarte. Entonces, un paciente con acromegalia es una bomba de tiempo andante, ¿ya? Entonces, a nivel respiratorio, hay pacientes que una de las cosas que dicen roncan. Entonces, ¿qué van a tener? Macroglosia, maloclusión de mandíbula, obstrucción de vía aérea superior, problemas de sueño, porque si roncan no duermes bien, apnea del sueño, central obstructiva, alteraciones de la ventilación. A nivel óseo articular, aumento del grosor del cartílago articular, artralgias, artritis, síndrome del túnel del carpo. Esa es una eso es un hallazgo habitual porque obviamente el anillo por donde pasa el nervio mediano, que no me acuerdo cómo se llama ese anillo, el anillo fibroso por donde pasa el nervio mediano, se pone más grueso y obviamente comprime el nervio mediano. Y también por el hipotiroidismo que puede acompañarse. El hipotiroidismo es una entidad que también se puede acompañar con síndrome del túnel del carpo. Y también los pacientes diabéticos pueden tener síndrome del carpo. O sea, se están dando cuenta que un acromegálico está bien complicado por todas partes. Osteopenia también puede haber, otras manifestaciones endocrinas, puede haber bocio, ¿no? Hipercalciuria, galactorrea, ¿no? Por la proteína elevada, irregularidades menstruales, de hecho, ¿no? De hecho que hay, disminución de la libido, disfunción eréctil, lógicamente por el hipogonadismo que acompaña tanto la hiperprolactinemia como el hipogonadismo de origen central, o sea, por daño de las células productoras de LH y FSH. Entonces, estas son imágenes para que vean la acromegalia. El personaje de Shrek salió de este gigante, que obviamente, el gigantismo, este gigante, este chico que tenía acromegalia. Entonces tienen que ver acá qué rasgos tienen. Miren, la nariz ancha, la mandíbula no está tan pronunciada, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Pero acá sí, miren, esta es una paciente con acromegalia y justamente las fotografías nos ayudan bastante. Ahora que todo el mundo se saca fotos, es más fácil. Entonces acá ven, esta es más joven y esta es la transición. Miren cómo ha cambiado la nariz, la mandíbula, el prognatismo, o sea, la mandíbula es muy marcada y acá ya cuando está muchos años con él, miren, ya toda la cara ha cambiado, ¿no? Los labios gruesos, la pirámide nasal, la piel se nota gruesa y miren las manos gruesas también, ¿ya? Entonces, esas son características de la acromegalia. Ahora, la mayoría de pacientes con acromegalias se presentan con clínica evidente, o sea, tú los ves, este es un acromegálico al ojo, lo ves. Y el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque se ve como gato, parece gato, es muy probable que sea gato, pero tengo que demostrar que es un gato. Entonces, para eso, le pido al gato su hormona de crecimiento y su IGF-1. En la clase anterior que yo les dije que la hormona de crecimiento eh, en ayunas basal no solemos usarla para diagnóstico, ¿ya? Pero acá hay un detalle. Cuando hay una acromegalia, primero tenemos que hacer porque se acuerdan que la secreción pulsátil de la hormona de crecimiento, por eso la glucosa basal, perdón, la hormona de crecimiento basal no nos servía mucho porque era una secreción por pulsos, que lo que nos servía a nosotros era la secreción estimulada de hormona de crecimiento. ¿Cómo estimulamos la secreción de hormona de crecimiento? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver cómo es la prueba. Entonces, un valor, pero como en la acromegalia, nosotros tenemos que esa pulsatividad se pierde. Entonces, si nosotros tenemos concentraciones de hormona de crecimiento al azar o en ayunas menor de 0.4, excluye el diagnóstico, pero un valor al azar elevado no implica tampoco la presencia. Entonces, por eso es de que hay que tomar con pinzas lo que es el dosaje basal. Ahora, el diagnóstico bioquímico se hace con la determinación de las concentraciones de IGF-1 en ayunas. El IGF-1 tiene un valor para la edad y el sexo, o sea, ya tiene un valor. Y la hormona de crecimiento antes y después de la sobrecarga de glucosa. ¿Cómo se hace eso? Ahí se aprovecha para hacer diagnóstico de diabetes también si el paciente no tiene diagnóstico.
se hace una prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba en que vas un día, vas al hospital, vas tranquilo sentado, primero te toman una muestra de sangre, que es la basal. En esa muestra de sangre te toman glucosa y en este caso hormona de crecimiento basal, porque siempre pruebas dinámicas empieza con el basal. Te dan de tomar una limonada azucarada. Yo le digo limonada azucarada. En realidad es dextrosa, 75 gramos de glucosa, mejor dicho, 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Pero acá, como tenemos el limón que es bien ácido, pedimos que el paciente traiga 2 limones de ceviche para echarle ahí para que sea más pasable y dependiendo del sitio, es mejor darlo tibiecito porque se tolera mejor. Es bien feo, hay gente que vomita. Entonces, le das la limonada azucarada. Una vez que ha terminado el vaso, ya lo puso ahí, cuentas 1 hora. Pasa 1 hora y le tomas nuevamente una muestra de sangre en una glucosa otra vez y una hormona de crecimiento. Y luego, después que la has tomado, 2 horas después de que ha tomado la limonada azucarada, vuelves a tomar otra muestra de glucosa y de hormona de crecimiento. Y ahí acaba la prueba. Entonces, eh, bueno, acá mencionan que el diagnóstico se complica en ocasiones por las variaciones fisiológicas de hormona de crecimiento o la uniformidad en los ensayos para su determinación. Conclusión, tiene que hacerse en un laboratorio que sepa hacer esta prueba. Usualmente en los hospitales y en los laboratorios, a veces en los laboratorios grandes, no saben, cuando yo he tenido que mandar las 2 veces que he mandado a hacer la prueba, una la mandé a hacer en ROE, y ahí yo puse bien y lo hicieron tal cual les dije, y otra vez fue en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar en la tolerancia a la glucosa? O SOG, solución oral de glucosa. O sea, una vez que damos la glucosa, los valores, o sea, cuando ocurre esta prueba, lo normal es que la glucosa, lo normal es que la glucosa haga que la hormona de crecimiento baje, ¿no? Entonces, tiene que estar, lo normal es que esté menos de 1. O sea, yo doy glucosa, a ver cómo les explico, la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante, ¿no es cierto? Si yo doy glucosa, la hormona de crecimiento tiene que bajar. Ese es más o menos en resumen, ¿no? Por la contrarregulación. Ahora, tras dar la solución oral de glucosa, los valores de hormona de crecimiento por debajo de 1 microgramo por litro descartan la acromegalia. Ahora, si se emplean métodos ultrasensibles de determinación, pueden existir pacientes que supriman por debajo de 1 microgramo y en alguno de esos datos, ¿no? El criterio de supresión, o sea, el valor para tomar en cuenta es 0.4. ¿De qué depende? Depende de la prueba que se utiliza, pero en general menor de 1 es normal. Mayor de 1, o sea, 1.1 ya te orienta para la acromegalia. Obviamente, acá tenemos un detalle. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver clínica. Por eso el diagnóstico en endocrino es así. Clínica, bioquímica, radiológico. Así, es en ese orden. Entonces, tenemos ya la clínica, tenemos la bioquímica y de ahí vamos a pasar al radiológico. El Doutora, IgF1, sí, sí. uma dúvida. Se a glucosa hace com que a hormona de crescimento barre, em um paciente diabético, por exemplo, que normalmente tem uma hiperglicemia, ¿por que então a hormona de crescimento estaria aumentada? No, es que acá cuando tenemos en un paciente que es con acromegalia, se pierde el mecanismo de contrarregulación. Entonces, la hormona de crecimiento, se secreta mucho hormona de crecimiento, ¿no? Y eso sube la glucosa. Entonces, lo normal es que si sube la glucosa, la secreción de hormona de crecimiento baja. Eso es lo normal. Eso es el mecanismo de contrarregulación. Pero el problema acá es que en un paciente con acromegalia, ese mecanismo se pierde. Entonces, por eso es de que, aunque le dé la glucosa, no va a suprimir. Esta es una prueba de supresión. O sea, es como la prueba, ¿se acuerdan del DEXA-1? Doy un medicamento y el valor de cortisol, doy dexametasona y el valor de cortisol tiene que bajar. Acá es lo mismo, doy glucosa y el valor de hormona de crecimiento tiene que bajar.
durante la prueba. Pero como se ha perdido el mecanismo de el ritmo circadiano, se ha perdido la pulsatilidad, entonces por eso le doy la glucosa y nada, igual sube. Esa es la diferencia. ¿Me entendieron o no? Creo que sí. Entonces, por ejemplo, en un paciente diabético no estaría controlado esto, por eso que Ujú. mismo hiperglicémico puede Claro, tener una acromegalia. es claro, en un paciente diabético, pero que tiene acromegalia. La diabetes en un acromegálico generalmente es secundaria a la acromegalia. Generalmente. Hay pacientes diabéticos que son diabéticos de antes y recién la acromegalia se las descubren 10 o 15 años después del diagnóstico de diabetes. O también te puedes poner a pensar y dices, bueno, si el diagnóstico es retrospectivo, si es diabético hace 8 años y ya viene a mi consulta con toda la fase acromegálica, puedo presumir que la diabetes es secundaria a la producción sostenida de hormona de crecimiento. Entonces, esto es una prueba dinámica, o sea, es porque le inducimos, buscamos una respuesta con una megadosis de glucosa. Es una prueba de supresión, ¿no? Y como te digo, como han perdido la pulsatilidad a los pacientes, o sea, la pulsatilidad de la hormona de crecimiento, yo le doy la glucosa. Mi expectativa es de que dándole esa carga fuerte de glucosa, la hormona de crecimiento baje, porque es lo normal. Esa es mi expectativa. Pero la realidad es de que no hay, no hay ese freno, no hay la supresión y sube la hormona de crecimiento. ¿Ya? Esto de las pruebas es medio complicado, porque hay pruebas estimulatorias, hay pruebas inhibitorias, ¿no? La prueba de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de diabetes, esa también es otra historia, pues, ¿no? Pero ahorita nosotros aprovechamos la prueba de tolerancia para hacer, porque recuerdan que hay sustancias que estimulan la producción hormonal y que inhiben la producción hormonal. En este caso buscamos que la glucosa inhiba la producción de hormona de crecimiento. No sale, entonces por eso es de que tenemos la acromegalia. ¿Ya? Pero generalmente el diagnóstico es clínico, generalmente es clínico. Y el IGF-1 en un paciente con acromegalia sale volando sale la acromegalia. O sea, un paciente con el IGF-1 ya te es suficiente. Yo cuando tengo sospecha, yo pido el IGF-1 primero. Si el IGF-1 sale normal, ya no pido lo demás. Ya no pido la tolerancia, por ejemplo. Porque el IGF-1 sale volando en un paciente con acromegalia. ¿Por qué pedimos la prueba? La prueba la pedimos porque obviamente es una prueba confirmatoria, uno, y dos, que para efectos de tratamiento hay que hacer un seguimiento con esta prueba. Ya para tratamiento o para dar de alta al paciente necesitamos seguir haciendo esta prueba. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Usted dijo que también en el caso del paciente con acromegalia también serviría esta prueba para ver si tenía diabetes, ¿no? Ah, claro. Ahí ya cumplimos los criterios, ¿no? En ayunas mayor o igual de 126 y a las 2 horas mayor de 200. Realmente para diabetes solamente necesitamos la primera y la última glucosa, nada más. Para diabetes solo eso. Pero la glucosa intermedia es la de 60 minutos. La prueba de tolerancia a la glucosa, hay varios tipos de prueba de tolerancia. Lo que yo pido en el hospital es basal y 120 minutos, porque es para diagnóstico de diabetes. Para diagnóstico de diabetes gestacional tiene que ser basal primera y segunda hora. Para el diagnóstico por ejemplo, hay colegas que piden la prueba de tolerancia de 3 horas, ¿no? Tú puedes pedir que tomen la glucosa cuando tú quieras, ¿no? Por ejemplo, hay prueba de tolerancia a la glucosa de 6 tomas, pero al final pueden ser 6, pueden ser 8 tomas, pueden ser... Generalmente la peor prueba que yo digo es la de 6 tomas porque son 6 hincadas en el brazo, ¿no? Es mucho ya. Con 3 es suficiente. Pero al final, para diagnóstico de diabetes, necesitas la basal y de 2 horas. No necesitas tomar 6 muestras. Entonces, esta prueba, ¿qué es lo que la prueba de tolerancia a la glucosa? Tú cuando das la limonada azucarada, ¿qué buscas? La respuesta normal. En ayunas, bueno, ya sabemos en ayunas. Cuando tú tomas la limonada azucarada, lo normal, después de comer algo dulce, es que la glucosa te suba. Eso es lo normal. Lo anormal es que te suba más de un límite establecido. Esa es la diferencia. Entonces, a las 2 horas, la glucosa, si es mayor de 200, ya es diabetes.
Ahora, ¿esta prueba la podemos hacer en pacientes con ya tienen diagnóstico de diabetes? Sí, porque siempre y cuando sea para hacer el diagnóstico de acromegalia. Porque ya cuando un paciente tiene diagnóstico de diabetes, ya no le tienes que pedir tolerancia a la glucosa para seguimiento ni para nada, porque ya tiene diagnóstico. Pero si encima que es diabético sospechas de acromegalia, tienes que pedirle la prueba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, para seguir. ¿O no? ¿O sí? Ya. Doctora, Sí, sí. disculpe. Un paciente diabético con acromegalia, al darle yo el tratamiento, ¿no? Para reducir la glucosa, o sea, en otra palabra, el tratamiento para diabetes con acromegalia funciona. Ah, sí funciona, pero son pacientes muy resistentes, tienen una gran resistencia a la insulina y pueden requerir medicamentos. O sea, tenemos una variedad de medicamentos, desde la metformina hasta insulina se puede dar. Lo También. pregunto porque en el caso que usted nos contó, ¿no? Que Ajá. vino su paciente que venía por controlar Ujú, la glucosa y usted le detectó acromegalia. ujú. En ese momento no pudieron darse cuenta que era acromegalia, seguramente no respondía bien. Mira, él sí me acuerdo que tenía, mira las cosas que me haces acordar, porque me acuerdo que tenía una glicosilada en 8 y tomaba metformina, pero, pero es que yo me di cuenta que era acromegálico no por la glucosa, yo me di cuenta de la acromegalia por el caramelo, ¿ves? Porque su cara era una cara de acromegálico. La cuestión es de que todo eso es o sea, si tú tienes, primero que lo veas al paciente, ¿no? Hay colegas, o sea, no digo en el hospital aún, no, sino que en general hay colegas que ni miran al paciente, ¿no? Entonces, si no lo miras, pues no ves. Y ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es la ectoscopía. O sea, entra el paciente y tú lo miras. Por ejemplo, eso yo lo hago cuando entra un paciente, ¿qué miro? O sea, le miro la cara, ¿no? Lógico. Miro qué tan alto es. No, son detalles que ya tú te acostumbras. En la cara miro los ojos, miro la cara, miro cómo viene todo eso. ¿Por qué? Porque las patologías que yo veo son tiroides. Hipertiroidismo se ve al toque. La vez pasada me vino un chico que tenía súper alto. Y la mamá lo consultaba porque era muy alto. Y yo dije, sí, pues es demasiado alto, eso no es normal, ¿no? Y le examiné genitales porque pensando en un Klinefelter, algo y no. Pero como me dio la duda, le pedí un cariotipo y él resultó que este chico tenía un 47XYY, tenía una cromosoma Y adicional, tenía un síndrome raro, ¿no? Pero eso son ya cosas de la práctica. Eso ya es la práctica que tú tienes. Entonces, en este caso, este paciente, yo me di cuenta por su cara. Y ya preguntando más, ya empecé a armar todo el rompecabezas, ¿no? Pero principalmente un acromegálico, cuando ya ven un acromegálico ya no se olvidan y van a seguir, y más aún si hacen la especialidad, van a ver más acromegálicos. Como yo hice la especialidad en Almenara llegaban todos los acromegálicos, ¿no? Bueno, de la red. Y me fui a hacer al Instituto Mexicano de Seguridad Social, me fui a hacer la parte de neuroendocrino. Entonces ahí seguí viendo más acromegálicos. Entonces ya, pues, ya sería el colmo que a mí se me pase un acromegálico, pues. Entonces, en este caso, como te digo, de este paciente fue por la cara, no fue por la glucosa. Pero sí es verdad que pueden tener problemas para controlar la glucosa y problemas con cosas complicadas porque hacen mucha resistencia a la insulina. ¿Ya? Ahora sí continuamos, porque ustedes tienen clase a las 5, ¿no? ¿Qué hora es? Ya son 20 para las 5, así que mejor me apuro. Entonces, la valoración del IGF-1 requiere controles adecuados por la edad, porque ya les dije, hay valores referenciales por edad, ¿no? Y la hormona de crecimiento, el IGF-1 disminuye 14% por cada década. Y el seguimiento de la enfermedad es con determinación de hormona de crecimiento e IGF-1. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? El diagnóstico de imágenes, vamos a usar la resonancia magnética con contraste, o sea, con gadolinio. Ahí se va a localizar, ahí va a aparecer el tumor, porque es grande. Y esto permite ver también relación con estructuras vecinas. Esto más le ayuda a los pacientes, a los neurocirujanos para operar. En el momento del diagnóstico, más del 75% presentan un macroadenoma, ¿no? Que crece hacia el seno cavernoso o supracelular.
y en casos raros que se sospeche un origen no hipoficiario, que eso es raro, que yo nunca he visto, debe realizarse una tomografía computarizada tóraco-abdomino-pélvica, o también un estudio que es la gammagrafía con Octroscan, ¿no? Eso también, que eso lo hacen en el Almenara, pero no estoy muy familiarizada con la gammagrafía con Octroscan. Ahora, entonces acá tenemos más o menos un algoritmo diagnóstico. Tenemos la acromegalia, tenemos clínica de acromegalia. ¿Qué pido primero? IGF-1, ¿no? El IGF-1, si está normal para edad y sexo, entonces ya, no es acromegalia, está medio raro. Si el IGF-1 está alto, pedimos la prueba de tolerancia a la glucosa y puede con el dosaje de hormona de crecimiento. Y acá pueden pasar dos cosas, suprime o no suprime. Si suprime lo que les dije de que la hormona de crecimiento baja, tiene que estar menor de 1, entonces no hay acromegalia, ¿no? Si suprime. Si no suprime, o sea, el valor de hormona de crecimiento es mayor de 1, entonces pedimos la resonancia. La resonancia, si encuentras un tumor, un adenoma hipoficial, porque ya está, ahí te está diciendo hola. Si la hipófisis es normal, si la hipófisis es chiquita, si es, o sea, no hay un macroadenoma, medimos hormona liberadora, hormona de crecimiento y se hacen las tomografías de tórax para descartar un tumor, una causa extra hipoficial, ¿ya? Entonces vamos a ver. Ahora, el tratamiento. 3 bases de tratamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de prolactinoma? Tratamiento primero era médico, de ahí quirúrgico y de radioterapia. Ahí eran 3 así. Ahora acá en acromegalia es diferente. El tratamiento inicial es quirúrgico. En segundo lugar es médico y en tercer lugar radioterapia. El tratamiento quirúrgico es el procedimiento de elección tanto en microadenomas como en macroadenomas. Pero el problema es de que mientras más grande el tumor, más difícil la curación. La acromegalia tiene una alta tasa de recidiva, ¿ya? Entonces, curación completa, difícil. Ahora, puede ser el tratamiento de la cirugía, puede ser el tratamiento de elección en macroadenomas, no subsidiarios de curación, a fin de disminuir el tamaño tumoral y facilitar la respuesta al tratamiento. Disculpen, es que ha venido mi hijo y ha venido muy contento con su hermana. Ya. Entonces, el tratamiento inicial en un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento es quirúrgico. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son? Me siento como, saluda, hijo. Ya. Perdón, un ratito, ya, hijito. Ya. ¿Lo ven a mi hijo? Sí, está precioso. Ay, Ahí qué está. lindo. Saluda. Ya, listo. Sí, Ya, doctora. saluda. Ya, chao. Qué Ya, ve con lindo. Lourdes. Ya, listo. Ya, Shubaya para allá. Ya. Ay, no, Lourdes, perdón un ratito. Lourdes. Uy, ¿qué ves al bebito? Ya volví. Es que a mi hijito le gusta la laptop. Ya, ¿me escuchan, no? Sí, doctora. Ya. Entonces, los objetivos del tratamiento de la acromegalia, ¿cuáles son? Control de crecimiento tumoral. 1. Normalizar las concentraciones de IGF-1 y hormona de crecimiento. Control de los síntomas y mejorar la calidad de vida y las comorbilidades y prevención de la mortalidad prematura. Entonces, la cirugía, ¿cuál es lo que se recomienda? Cirugía transesfenoidal, es la de elección. Puede hacerse craniotomía. ¿De qué depende? Del cirujano, porque realmente operar hipófisis es otra historia, o sea, tiene que ser un neurocirujano especialista operando hipófisis, porque acá tienen que darse cuenta que tienen que retirar el tumor y obviamente con el menor daño posible, y a veces no se logra retirar todo el tumor, y también recuerden que este tumor tiene mucha recidiva. Entonces,
Generalmente con la transesfenoidal van muy bien, pero cuando es una cirugía craneotomía, a veces cuando el tumor es muy grande hay que hacer una craneotomía. La disminución del tamaño tumoral o la extirpación del mismo pueden producir curación bajando los niveles hormonales y detiene la progresión de la enfermedad y mejora las comorbilidades. Cuando hay macroadenomas invasivos no subsidiarios de curación, la extirpación de masa tumoral produce descompresión rápida de estructuras adyacentes y del tejido hipofisiario normal, preservando la función hipofisiaria y facilitando la respuesta al tratamiento médico o radioterapia. Técnicamente, la cirugía transesfenoidal es el tratamiento curativo, pero no todos se curan. Entonces, cuando es un tumor muy grande, tenemos varias alternativas. Una de ellas es operar, sacar lo que se pueda para mejorar y ahí entrar con qué? Entramos con otro tipo de tratamiento, complementamos con tratamiento médico o con radioterapia, ¿ya? Pero que sí o sí se tiene que operar, eso sí, ¿ya? Ahora, también el tratamiento quirúrgico, ¿para qué nos sirve? Para, obviamente, obtener una muestra para hacer estudio inmunohistoquímico para seleccionar el tratamiento posterior. Y el éxito de la cirugía depende del equipo quirúrgico. El rango de control se correlaciona con la experiencia del neurocirujano. Si la realización de al menos 50 intervenciones quirúrgicas al año es necesaria para considerar a un cirujano como experto. Ahora, que puedan llegar a hacer 50 operaciones de hipófisis al año medio difícil, porque no hay mucha gente que tenga problemas de hipófisis, pero es gente que tiene experiencia. Ahora, tenemos los análogos de la somatostatina. Ustedes saben que la somatostatina es el inhibidor de la hormona de crecimiento. Entonces damos un medicamento que es análogo a la somatostatina. Podemos darlo antes, como aquí les estoy poniendo, un tratamiento preoperatorio hasta que el cirujano ya lo pueda operar o que el paciente esté en condiciones de operar o haya material quirúrgico para operar o haya sala de operaciones para operar o pase la pandemia y se puedan operar pacientes de cirugías selectivas, etcétera. Entonces ahí tenemos un tratamiento por mientras. Entonces, los análogos de somatostatina van a actuar inhibiendo el exceso de producción de hormona de crecimiento y a su vez va a mejorar los problemas cardiovasculares, disminuye la hipertrofia ventricular, disminuye la arritmia, disminuye el edema tisular de las vías respiratorias que facilita la intubación, porque a este paciente hay que intubarlo, y es una opción de tratamiento que se sugiere antes de la cirugía. Y también en el tratamiento quirúrgico, la eficacia del tratamiento se relaciona en forma inversa al tamaño tumoral y a las concentraciones preoperatorias de hormona de crecimiento y de IGF-1. El tamaño tumoral, mientras más grande, más difícil de curar. Y mientras más alto el valor de hormona de crecimiento y de IGF-1, también más complicado, pero eso se asocia a un tumor más grande. En cambio, cuando es un microadenoma, por esa suerte de Dios, tienes un microadenoma que produce hormona de crecimiento, la curación es de entre un 75 a 95%, pero en el caso de los macroadenomas no invasivos, la curación es de 40 a 68%. También, en general, la cirugía es en tumores mayores de 2 centímetros, pero que admiten menor número, o sea, más de 2 centímetros, mientras más grande el tumor, menos se cura, ¿no? Y en los macroadenomas invasores. Invasor quiere decir que ya compromete otras estructuras, entre ellas, por ejemplo, erosiona el piso de la silla turca, va hacia la región supracelular, etcétera. Ahí el porcentaje de curación es escaso. También concentraciones de hormona de crecimiento superiores a 30 microgramos por litro se asocian a invasión de seno cavernoso y bajo índice de curación quirúrgica. Pero igual se tiene que operar para remover el tumor, porque de todas maneras, tú puedes saber eso, puede tener un tumor enorme, tú sabes que se va a operar y que no se va a curar, pero lo vas a mejorar. Eso y ya con eso, y de ahí sigues con los análogos de la somatostatina. La reintervención, y eso es algo muy también, reintervención se puede hacer en pacientes con restos tumorales que se ven en la resonancia magnética. Usualmente entrar a operar de nuevo no es la conducta habitual. Puede hacerse sí, pero no es lo habitual. Usualmente con una cirugía es suficiente. Ahora, el tratamiento médico para la acromegalia puede indicarse como tratamiento primario,
por ejemplo, pacientes con riesgo quirúrgico importante, pacientes con baja probabilidad de curación porque es demasiado grande el tumor, pacientes que no tengan compresión del quiasma óptico o simplemente de plano un paciente que no se quiere operar, ¿no? Ahora, también ese puede ser como tratamiento primario. Como tratamiento complementario, si la cirugía fracasa o en el intervalo de tiempo en que la radioterapia que se indique pueda ser eficaz, porque la radioterapia demora años en hacer efecto. También puede indicarse como pretratamiento de cirugía, como ya les expliqué, para mejorar las condiciones anestésicas del paciente o los resultados de la cirugía. O también, como le dije, en caso que la cirugía se demore por pandemia, ¿ya? Ahora, hay 3 fármacos para usar: los análogos de la somatostatina, los agonistas dopaminérgicos y los antagonistas periféricos de la hormona de crecimiento. Los análogos de la somatostatina son, ejercen una acción inhibitoria sobre la secreción de hormona de crecimiento. Lo que tenemos es el octrótido, la lanreotida, y actúan a través de los receptores 2 y 5. Entonces, dependiendo de los tipos de receptores que expresa el tumor, vamos a esperar una respuesta. También los análogos de somatostatina de acción prolongada. ¿Cuáles son de acción prolongada? Acción prolongada hay presentación. Existe el octrótide que se usa en hemorragia digestiva, el octrótide simple, pero existe también el octrótide LAR, de larga duración, que se coloca una vez al mes de depósito. Y esos normalizan la IGF-1 en un 67%, ¿no? Y se logra tener también, cuando hacemos el seguimiento y pedimos una nueva prueba de tolerancia a la glucosa para dosar hormona de crecimiento, ahí con el tratamiento del octrótide LAR podemos tener ya el esperado valor menor de 1 microgramo. ¿Ya? Ahora, el octrótido LAR y la lanreotida gel son las únicas presentaciones que existen de hormona de somatostatina de larga acción de depósito. El que más se encuentra acá en el Perú es el octrótide LAR, y ese cuesta más o menos la ampolla 5,000 soles al mes. Pero eso te lo da el Seguro Social, te lo da de salud. Ahora, también hay predictores de la respuesta, ¿no? Los mejores predictores son edad y sexo, o sea, los ancianos les va mejor, y también en mujeres en edad fértil o en tratamiento con estrógenos. Pero el tamaño tumoral es el mejor predictor, ¿no? O sea, van mejor los tumores más pequeños, ¿no? Y así también los que tienen concentraciones de GH y GF1 más bajas antes del tratamiento, ¿no? Y también han demostrado los análogos de somatostatina una acción antilipoproliferativa y eficacia en disminución del tamaño tumoral, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos. Acá ya hemos visto de agonistas dopaminérgicos. Es la cabergolina, que lo usábamos también en el prolactinoma y en la hiperprolactinemia. Ya saben cómo actúa a través del receptor D2 de la dopamina. Se utiliza una dosis variable, puede ser una vez por semana, 2 veces por semana, depende. Pero ¿por qué se da la cabergolina? Y eso es por lo que les dije antes, porque el 25% de los tumores cosecretan prolactina. Y también porque si el tumor es grande, va a aumentar la producción de prolactina. Entonces, por eso nos ayudamos también de la cabergolina. ¿Ya? También los monitoreos de los agonistas dopaminérgicos, igual con GH y GF1. Puedo usar agonista dopaminérgico, o sea, cabergolina, con análogos de la somatostatina, sí se puede usar. ¿Qué es más efectivo? El análogo de la somatostatina. No tengo plata para comprar 5,000 soles al mes. Cabergolina, por lo menos el Dostinex te cuesta 8 pastillas, 200 soles, pero eso es mejor que 5,000, ¿no? Entonces, pero el Dostinex solo, difícil que te ayude. O sea, tiene que ser, o bueno, la cabergolina sola, difícil, tiene que ser con un análogo a la somatostatina, ¿no? Obviamente cuando se usa, hay que tener mucho cuidado con los agonistas dopaminérgicos, porque recuerden que puede haber disfunción de válvula cardíaca como efecto secundario. Ya recuerden que el paciente acromegálico ya tiene problema válvula. Eso nada más. El otro medicamento que existe, que acá en el Perú existe también, es el antagonista del receptor de la hormona de crecimiento, del pegvisomant. Es un agonista selectivo del receptor de hormona de crecimiento. No disminuye hormona de crecimiento porque no tiene efecto directo sobre el tumor hipofisiario,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a bajarte la cantidad de hormona de crecimiento, pero sí te va a bajar el IGF-1. Entonces, por eso es que durante el tratamiento con Pegmisoman se debe monitorear el IGF-1, ¿ya? Porque la hormona de crecimiento va a seguir alta. Lo que tú monitoreas con el Pegmisoman es el IGF-1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este antagonista del receptor de GH, ¿qué hace? El Pegmisoman se pega al receptor, la hormona de crecimiento. No deja que la hormona de crecimiento se una al receptor, pero igual la hormona de crecimiento va a seguir circulando. Pero también si la hormona de crecimiento no se une al receptor, tampoco vamos a tener los efectos biológicos y la liberación de IGF-1. Entonces, esa es más o menos es la trampa que tiene este medicamento. Por eso, con Pegvisomant solamente se dosa IGF-1. El Pegvisomant es el fármaco que mejor controla los valores de IGF-1, ¿no? Y acá está autorizado cuando no te sirven los análogos de somatostatina. En el Perú sí se consigue, no sé si habrá pacientes usando actualmente, pero el seguro te lo compra. Si es que tú justificas, o sea, si el paciente ha sido operado, no responde a análogos de la somatostatina, o sea, ya hiciste de todo y no responde, ya le compras su Pegvisomant. Entonces, los efectos secundarios, porque acá, como todo en esta vida, ¿no? Siempre hay efectos secundarios, ¿no? Con el octreotide lo que tengo que destacar es molestias a la hora de inyectar, pueden tener mucha molestia digestiva, diarrea, flatulencia, hinchazón, náuseas, vómitos, litiasis biliar también, intolerancia a la glucosa, déficit de B12, ¿no? Lo característico, lo que más se menciona es la litiasis biliar. En cabergolina, pues todo lo que da la cabergolina, ¿no? Náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, ¿no? Pero son síntomas, pues, raros, porque la cabergolina es más tolerada que la bromocriptina. Y el pegvisomant, que puede elevar las transaminasas, lipohipertrofia, cefalea, molestias digestivas, ¿no? Ahora, la radioterapia es el tratamiento de tercera línea. Pacientes que no controlan tras cirugía, pacientes que no responden a tratamiento médico. Entonces, también pacientes que no sean operados, ¿no? Pacientes que ya sean operados y no responden, le doy su análogo de somatostatina y le programo su radioterapia. Pacientes que no se han querido operar pero no responden al tratamiento médico, lo mismo, radioterapia, ¿no? La radioterapia se debe considerar en pacientes no controlados tras la cirugía con el objetivo de acortar la duración del tratamiento médico, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los criterios de control? Ya, al paciente lo operaste, le estás dando su octrotidelar, ¿qué le pido? Primero, clínico, no hay síntomas. O sea, el prognatismo, esos cambios físicos no van a desaparecer, por si acaso. Pero de repente te dice, ya no sudo tanto, mi glucosa ha mejorado, ya no está tan grasosa mi cara, ¿no? No hay clínica. Hormona de crecimiento al azar menor de 2.5. Hormona de crecimiento tras test de tolerancia a la glucosa menor de 1, de 1 nanogramo, o de 0.4, dependiendo de la técnica utilizada, que eso ya lo habíamos comentado hace unas diapositivas atrás, y el IGF normal de acuerdo a edad y sexo. Si el paciente usa Pegvisomant, solamente le doy su IGF-1 nomás. Cuando vemos que hay enfermedad activa, cuando hay clínica, cuando la hormona de crecimiento está elevada, cuando la hormona de crecimiento tras la prueba de tolerancia está mayor de 1 o de 0.4 dependiendo del método, y la IGF elevada. ¿Ya? Y listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto te va a resumir acromegalia, pero sí, en resumen, acromegalia es un tumor hipofisiario que produce hormona de crecimiento, generalmente macroadenoma, tratamiento principalmente quirúrgico, secundario con médico, perdón, con análogos de somatostatina, con inhibidores de la dopamina y con Pegvisomant, y tratamiento, el tratamiento médico complementa el tratamiento quirúrgico o también como previo al tratamiento quirúrgico, y puede combinarse con radioterapia también, ¿ya? Listo, chicos, ya son las 5, entonces ya creo que ya debe estar llamando el doctor. ¿Con quién les toca ahora? ¿Con el doctor Albitres?
Sí, doctora. Ya, entonces, ya, sorry, los tengo que dejar, chicos, ¿ya? Entonces, para que entre el doctor Albitres, ¿ya? Cuídense, pues, ¿ya? Yo ya le mandé a su compañera, le he mandado que le mandé las clases, ¿ya? A una de sus compañeras, ¿ya? Entonces, le piden Sí, nomás, ¿ya? ya hemos recibido. Muchas Ya, gracias. listo, chicos, ¿ya? Cuídense. ¿Ya? Gracias, Muchas doctora. gracias, Gracias, doctora. doctora. Chao.